Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este sábado, pues proclamamos la palabra que se nos da en la liturgia. Hoy se proclama el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos letrados: bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy al Espíritu Santo en este sábado, y también Nuestra Señora, la llena del Espíritu Santo, que interceda por nosotros delante de Dios uno y trino, y que como ella podamos comprender la Escritura. Saludamos a los hermanos puertorriqueños que el día de ayer han celebrado el día de Nuestra Señora de la Divina Providencia. Pues hoy le pedimos a ella que venga y provea en nuestro corazón el encuentro con el Señor a través de su palabra. Digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto 1, 2 veces más, 3 veces, las veces necesarias que haya que leer proclamado el texto, pausado, claro, con todos los detalles. ¿Qué nos dice el texto en este día? ¿Cuáles son las palabras de Jesús? ¿Quiénes se acercan a Él a hacerle una pregunta y qué caso le ponen y cómo responde Jesús? ¿Y cómo termina el Evangelio de hoy? Miremos todos los detalles, actitudes, palabras, verbos, acciones, dónde están. Después de la proclamación 1, 2, 3 veces, después de recomponer mentalmente el texto, ¿qué queda en nuestra mente y en nuestro corazón? Este es el primer momento. Segundo momento, meditación. En este sábado, la iglesia nos presenta un texto antes de celebrar ya desde esta tarde la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, donde tenemos esta última semana ya para prepararnos al Adviento. Hoy en este texto hemos venido con Lucas en la escucha de cómo Jesús sube hacia Jerusalén. Y en ese subir a Jerusalén ya está en el templo. Y en el templo empiezan a hacerle preguntas capciosas. Le han hecho varias preguntas. Lucas nos pone hoy este relato de la pregunta de los saduceos. Pero antes habían unos herodianos, habían preguntado sobre la moneda, si pagar impuestos a Roma o no. Y como Jesús le respondió también, pues los saduceos se atreven a hacerle otra pregunta. ¿Quiénes eran los saduceos? Personajes en Israel grandes de la aristocracia, de la política, también de las clases sacerdotales, que eran importantes dentro de la vida cotidiana y sobre todo en el Sanedrín. Eran uno de los grupos fuertes que tenían presencia allí, que creían en el Pentateuco, pero no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, en los espíritus, a diferencia de los fariseos, que eran unos doctos laicos, que habían nacido para defender la ley en contextos de idolatrías que llegaron en las distintas invasiones. Pero aquí los saduceos eran un grupo poderoso. Y como tenían esa controversia con los fariseos, se acercan a Jesús y le colocan un caso, perdóneme la expresión, muy rebuscado en el sentido de tratan de inventar una historia a partir de la palabra del Pentateuco, de Deuteronomio 25:5, algo que se llama la ley del levirato, levir en
latín significa cuñado, en hebreo es Yabam, y entonces allí decía que si un hombre moría y no le daba descendencia a su mujer, el hermano de él le podía estar con la mujer, tomarla por mujer y darle descendencia, y así pues seguir el nombre del difunto, y aparte de eso tenía que ver con una ley de las herencias para que tuviera un heredero. Y esto era una ley en Israel. Y entonces a partir de este caso se generó una pregunta exagerada, como salida de todo el contexto, porque como no creen en la resurrección, quieren darle un tema a Jesús para mostrar cómo ellos sí tienen la razón, porque la resurrección no existe. Y se inventaron un caso: una mujer murió, y entonces por la ley del levirato tenía que venir el hermano del difunto y darle descendencia. También murió ese hermano, y murió después otro hermano, y 7 hermanos estuvieron con ella. Es decir, no lograron dar descendencia a esta mujer, y pues estuvieron los 7 con esta mujer. Si existiera resurrección, dicen ellos, ¿de cuál sería esposa de él? Pues ya ha estado con los 7 hermanos. Y entonces Jesús los ubica, y en ubicarlos responde claramente para nosotros lo que es la doctrina clara de la resurrección de los muertos y de la carne, como decimos en el credo. Y entonces Jesús los ubica y les dice, es que en las otras evangelistas se nos habla, les dice, están equivocados, pero aquí Jesús responde directamente y les dice, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y resurrección dentro de los muertos no se casarán. Parte del amor bonito entre un hombre y una mujer aquí, aparte de la conyugalidad y el vivir juntos, es la generación de la especie, del linaje humano, poderlo permitir que se extienda en el tiempo, en la historia. Pues allí ya no habrá necesidad. Y allí serán como ángeles de Dios, dice Jesús, para hablar de una forma, será una vida en el espíritu, muy diversa a esta, que ya ha pasado. No es que esta sea mala, pero ya se ha pasado este ciclo de la vida, y vendrá una vida de eternidad en Dios que es diversa. Eso es lo que quiere decir aquí Jesús. Y entonces por eso dice que ellos ya no pueden morir, son como ángeles de Dios. Y son hijos y participan en la resurrección. O sea, Jesús está empezando a decirles, claro que hay resurrección. Y como ellos creen en el Pentateuco, les toma personajes, patriarcas grandes, Abraham, Isaac y Jacob, y les dice, pues, Moisés lo indica, y que resucitan los muertos, dice él. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No dice Dios fue en pasado, no, es presente. Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Lo dice Moisés en tiempo presente, porque para Dios todos están vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y después intervienen unos los letrados que sí estaban a favor de la resurrección, y les dice, bien dicho, maestro, como quien dice, gracias por darnos la razón, pero dice, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Ese es el gran contexto de hoy, esa es la situación, la resurrección de los muertos. Y en este debate Jesús deja claro que existe la resurrección. Jesús vino para morir, y en ese morir matar todo lo que ha dado muerte a la vida del espíritu del hombre, para que todos tengamos vida. Porque lo que llamamos muerte, que es el proceso de la disfunción, solo es un momento de una transformación del ser. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Dice el prefacio de la Eucaristía de difuntos. Y entonces hoy yo los invito para que miremos que nosotros creemos en la resurrección. Y claramente el catecismo de la Iglesia Católica, ustedes lo pueden mirar, y quiero que esta meditación la hagamos a través de creo en la resurrección de la carne. Es uno de los pasajes ya en el numeral 998, artículo 11, numeral 988, empieza a mostrarnos la validez de esta respuesta de este evangelio. Claro, este tema de la muerte y este tema de lo que viene, pues de las distintas filosofías, religiones, han dado una respuesta. Pero créanme que valorando muchos conceptos y seguramente en muchas culturas en distintos tiempos, cuando llegamos a ver esta propuesta de Jesús, comprendemos la grandeza de vivir aquí
y tener una eterna bienaventuranza delante de Dios, que es el eterno, hacia la inmortalidad del alma. El cuerpo perece, pero el alma es eterna, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto hay que volverlo a tocar, porque ya lo hemos tocado cuando hemos hablado de este evangelio en otros momentos. Nosotros no creemos ni en la reencarnación, no creemos que la muerte sea el fin de la vida, no creemos en filosofías existencialistas ateas donde el hombre es un ser para la muerte, según Heidegger y otros filósofos, como que después de esta vida no hay nada y entonces es un caos y es una tristeza porque porque aquí todo va a terminar en la muerte y entonces hay que sacar el mayor disfrute de este tiempo. Y resulta que para nosotros acá este tiempo es un peregrinaje, es un caminar en Dios, es un preparar una eternidad grande, maravillosa, bella, reluciente, porque creemos en que Dios verdaderamente es este Dios de vivos que nos muestra el Señor Jesús. Y entonces por eso nosotros no podemos caer en desesperos. Claro, las preguntas siempre será, entonces la muerte es un final o es un comienzo. Podemos empezar a pensar también en cuanto si nos espera la nada o nos espera una vida distinta, si somos aniquilados o somos transformados. Al final del camino está Dios o está el vacío. Son preguntas que se ha hecho el ser humano. Y Jesús viene hoy en su palabra a decirnos que este proceso de la muerte es el proceso para la vida. Por eso hablamos del tercer nacimiento, después de nacer a la vida, después del nacimiento en el bautismo, que es la vida del Espíritu, y después de la vida, el nacimiento a la vida y a la luz en la eternidad, es lo que esperamos. Claro, hay que prepararse para ese momento, porque somos peregrinos y somos pasajeros. Y aquí entonces, que no esté en nuestro corazón creer en la reencarnación, porque si hay algo que somos nosotros, en la antropología, es decir, en la visión que tenemos los que creemos en Jesús, la visión del ser humano, somos espíritus encarnados, no reencarnados. Es decir, Dios crea el alma se une con el cuerpo, toma carne, y el alma le da hálito y da vida al cuerpo. Y mientras estamos en este peregrinar terrestre, esta unión se mantiene. Cuando viene la muerte, como la llamamos, hay separación de cuerpo y alma. Y el alma existe y nunca, nunca será aniquilada, porque el alma viene de Dios, creados a imagen y semejanza de Él, que es eterno. Nosotros no somos eternos en el sentido preciso del término, porque Dios no tiene ni principio ni fin. Nosotros sí tenemos principio, pero vamos hacia la inmortalidad. Sempiternos en el sentido, tuvimos principio, pero no tendremos fin en el alma. El cuerpo sufre la corrupción, y el alma y todas las almas que han existido en el mundo están en un proceso intermedio, que se llama así en teología, en escatología, que es lo que estudia qué pasará al fin. Y entonces todos nuestros familiares existen, viven, cada uno en la condición que haya aceptado o no a Dios, cada uno en el proceso que lleva delante de él. Unos están preparando esta vestidura blanca porque tienen que sanar el pecado, lo que ha quedado de consecuencia, para poder entrar a la luz eterna que no tendrá ocaso, y es el purgatorio. Y otros ya están en la presencia de Dios, en la visión beatífica, y gozan de esa dicha y de esa fuerza de Dios. Y otros, por la libertad humana, han rechazado en libertad a Dios. Es lo que llamamos infierno, pero por ahora en espíritu, que es tan real como el cuerpo. Pero cuando venga Jesús en la parucía, y también nos lo explica bien el catecismo, los cuerpos resucitarán, no como estos cuerpos que están sujetos a las contingencias de la vida, frío, hambre, tendríamos alimento como lo conocemos, sino cuerpos glorificados como están Jesús y María en el cielo. Y claro, es lógico, si alguien, hombre y mujer, ha aceptado a Dios con todo el corazón en su vida, cuerpo y alma, es lógico que al final que esta unidad de cuerpo y alma disfrute de la eternidad de Dios. Y eso es lo que llama Jesús esta resurrección que tendrán aquellos que han creído y que vendrán para la vida. Otros tomarán su cuerpo para el no que ellos mismos le han dado a Dios, pero eso se lo dejamos a Él, porque Él al final será Dios y mirará cómo será la salvación de cada uno. Pero que hay vida eterna, claro, y que hay resurrección de los cuerpos y de los muertos y de la carne glorificada, distinto a estas contingencias. Por eso no hay que volverse a casar, por eso no habrán los tipos de cómo se da la procreación y
y el avanzar del linaje humano en el tiempo de la historia, porque será diverso, será de una forma espiritual, pero sí vendrán a la vida todos aquellos que han creído en el Señor. Por eso entonces esta revelación de la resurrección es algo progresivo. En el Antiguo Testamento hay algunos momentos que no son claros. Vendrán ya los macabeos a decir cómo hay que pedir por los difuntos. Inclusive en el libro de Daniel hay alusiones. Y entonces empieza a mostrarse ya claridad. Y Jesús viene y da la última palabra y la claridad como Dios es el Dios de los vivos. Entonces, conocido esto, ¿por qué nos dejamos infundir tanta tristeza en cuanto a pensar que no sigue nada después? ¿Por qué nos dejamos meter estilos de vida como quien dice el éxito solo es aquí? No, el éxito es a la eternidad. El éxito es amar a Dios sobre todas las cosas y vivir en su voluntad. Y esos gozarán de una plenitud y una gracia, inclusive desde aquí, porque la vida eterna empieza desde el bautismo, pero caminamos hacia la transformación y hacia una eternidad bienaventuranza. Respetamos a los que son hinduistas, que creen en la transmigración o en la reencarnación, porque ellos tienen una ley del karma y empiezan a dar vueltas el samsara, 8.300.000 reencarnaciones y van reencarnando. Unos hablan de reencarnaciones en seres más como pues más evolucionados, y otros menos. Cada quien tiene su historia, porque al final ellos terminarán aniquilándose, diluyéndose en la divinidad, en la totalidad, pero pierden la unidad. Entonces ellos no saben qué vida han vivido, y resulta que lo bonito del mensaje de Jesús es que este espíritu que se encarnó en este cuerpo no reencarnó una sola vez, para una vida, aquí un proyecto de vida, un momento oportuno donde se acepta a Dios con todo el corazón. Esta historia tiene presentarnos delante de Dios con nombre propio y decirle gracias, no con un montón de vidas, no como en este ejemplo exagerado de los saduceos. Entonces la mujer va a ser esposa de quién. No se trata de eso. Es cada uno con nombre propio, con historia personal de vida, presentándose delante de Dios. Dios que nos conoce a cada uno, y cada uno de los que han existido en el tiempo de la historia son importantes. No a la manera del mundo, por nombres, por apellidos, por razas, no. Para Dios todos son importantes porque a todos les ha dado el alma y les ha dado el espíritu para que animen un cuerpo y tengan un proyecto de vida. Y delante de Dios, cada alma vuelve a su principio, vuelve a Dios para darle la gloria y darle el agradecimiento y para aceptar todo un proyecto de salvación, porque Dios nos ha creado, Dios uno y trino, en el Padre ha tomado la iniciativa, el Hijo nos ha redimido y en el Espíritu Santo se nos ha dado el amor de Dios para santificarnos. Pero ¿cómo aceptamos el amor? Para tener vida eterna, para que este proyecto sea exitoso en la manera no del mundo sino de Dios, en este dejarnos transformar del amor con mayúscula que es el Espíritu. ¿Cómo ustedes y yo meditamos? ¿Cómo vamos en este camino? No vamos a hacer más adelante otras vidas, ni fuimos en otra época, ni Cleopatra, ni Napoleón, perdónenme la expresión. Respetamos a los que nacieron en otras culturas, pero es muy triste que los católicos crean en reencarnación. Es muy triste, criados en contextos católicos, creer en que después de la muerte no hay nada. Jesús nos ha dado esa buena noticia. No vamos para la muerte. Somos seres que vamos para la transformación total de la vida, para el camino de la luz. Y por eso miramos que la palabra de Dios está llena de esta gran noticia. San Pablo después está diciendo, bueno, si no hay resurrección, vana sería nuestra fe. Y empieza a plantear en 1 Corintios 15 todo un proceso de cómo van a resucitar los muertos y de cómo va a ser toda esta resurrección. Y si vemos cómo es la resurrección de Jesús, Jesús se aparece y lo tocan y es real, pero pasa, no tiene problemas de pasar a través de un cuarto que está cerrado. Eso nos va dando como una alusión a lo que es un cuerpo glorificado, pero lo tocan y es verdad. Y no es un fantasma, les dice a ellos, venga, tóquenme. Y les comprueba que es una realidad. Y la iglesia con testigos directos, no solo los 12, más de 500 dice por allá en los Hechos de los Apóstoles que se apareció Jesús y son testigos directos de esta realidad que no se puede negar. Inclusive hay algunos, hasta teólogos, han negado pues tristemente la resurrección. No, la resurrección es un don maravilloso, porque con la muerte de Jesús se aniquila todo lo que nos ha separado de Dios para que tengamos resurrección. Ahora bien, en la resurrección tiene varias acepciones. La primera es en la resurrección, cuando recibimos el bautismo, claro, morimos al pecado y resucitamos a una vida nueva, porque se nos da la vida nueva.
Y tenemos que vivir en resurrección, y vivir en resurrección es estar llenos de la presencia de Dios y buscarlo con todo el corazón. Después viene el proceso de la difunción del cuerpo, y seguimos vivos en alma y en espíritu. Y si aceptamos a Dios en alma, vamos a gozar del cielo, del purgatorio, inclusive podríamos decirle no radicalmente Dios. Pero al final vendrá la resurrección de los muertos. Y ahí se verá toda una plenitud y una gloria, y donde vendrá la división: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Y será un momento esplendoroso y grandioso. Ezequiel habla de la resurrección de esos huesos secos que toman carne y vida. Eso tiene una alusión a lo que será esa gran resurrección. Pero también tiene una alusión a cómo Israel en algún momento fue como esos huesos áridos y secos, porque se ha apartado de Dios. Y vino Jesús y vino a darles vida. Que hoy miremos este proceso y no nos dejemos asustar, no nos dejemos quitar toda esta claridad de este don de por la muerte en la cruz de Jesús llegamos a la plenitud de la vida, resucitados con Cristo. Nos dice en el numeral 1002 del catecismo. Qué bueno que pudieran leer todos estos numerales para que miremos cómo somos sepultados con Cristo para morir al pecado, pero renacimos con Él a una vida nueva. Y como unidos por este bautismo participamos ya de una vida celestial de Cristo resucitado, que nos dará llegar a su presencia, y en el final de los tiempos, en la segunda venida, se aclara con la parucía, pues vendrá toda esta plenitud del ser para una eternidad grande y bienaventurada con Dios. Entonces, si vivimos para la resurrección, ¿cómo vivimos en cuerpo y alma en la presencia de Jesús? ¿Cómo aceptamos su amor y su misericordia? No nos dejemos engañar. Claro, todos tenemos dudas en algún momento: ¿qué será la vida? ¿Para dónde irá? Pero volvamos a la fuente. Jesús nos dijo que somos llamados a la vida. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Dios nos creó con un proyecto particular, personal, de amor, y tiene la capacidad de amarnos a cada uno con nombre propio, no con muchos nombres en la historia, no, con un nombre propio. Y para que ustedes y yo tengamos la claridad, pues esta es la doctrina. Los musulmanes tienen otra visión del cielo, los gnósticos, bueno, y todo, cada quien a su manera, las distintas divisiones cristianas. Unos no creen en el purgatorio, pero el purgatorio, claro que es un proceso para purificar la vida, para poder llegar a la presencia de Dios. Y ahí vendrán otros temas que hacen parte de estos temas finales, de los novísimos sin cielo, infierno y purgatorio, y otros. Pero hay claridad de que la vida no termina con la muerte. Hay claridad que vamos ya tenemos la resurrección del bautismo, pero vamos hacia una resurrección final, donde tomaremos nuevamente nuestro ser, y los que están esperando al final al gran toque de la trompeta de la resurrección de los muertos, cómo vendrán a la vida. Y en esas imágenes del Apocalipsis, toda esa fiesta celestial de los vestidos de blanco que han padecido la gran tribulación, de linos blancos, y la Jerusalén del cielo, una vida bienaventurada delante de Dios, porque Dios es de vivos. No vamos hacia la nada, al nihilismo, tocó así, y por eso entonces unos extreman el estilo de vida. Entonces, como vamos para la muerte, comamos y bebamos, que mañana moriremos, y viva como quiera. Cada quien se da dice que está bien y que está mal en este relativismo moral. Pero resulta que, como la vida es una eternidad, caminamos en quien nos da la luz para cómo vivir esta jornada terrena, y vivir en su paz, en su gracia, y con toda la claridad de su presencia, de su mensaje, de su alegría. Miremos en qué creemos. Miremos hoy. Es un mensaje de mucha esperanza. Triste sería terminar con la muerte y no seguir nada. Inclusive, no solo vamos a vivir en espíritu, sino que vamos a retornar, creo, en la resurrección de la carne, pero es una carne glorificada, no a vivir como vivíamos aquí en la tierra. Es distinta y es diversa, y nos dice el catecismo que solo en la fe se podrá comprender algo que nos sobrepasa, pero que es una verdad, es una verdad. Y Jesús desbarata aquí, perdóneme la expresión, todas estas formas de hablar de los saduceos. En esto le da razón a los fariseos, que sí creían en la resurrección de los muertos, y podamos hoy creer que vamos hacia la eternidad, hacia la vida inmortal. Los antiguos soñaban con la inmortalidad y la eterna juventud y un montón de cosas en otra manera. Dios nos ha dado esa eterna juventud, y tiene esa eterna juventud quien cree en Dios, quien lo sigue con todo el corazón, quien ama, quien sirve, quien hace lo mejor de la vida, porque la muerte no tiene poder sobre él. Hay una que es peligrosa, y es la segunda muerte, que es la que dice Apocalipsis.
La primera muerte es la transformación del ser, pero la segunda muerte, Apocalipsis, es viviendo ya para hacia la eternidad, verse privados de estar en la presencia de Dios, que sería lo que hablamos, se llama condenación. Pero estamos claros que somos llamados a la vida. Dios no le niega a nadie la vida del Espíritu. Y acompaña el don de la riqueza que hay en cada uno de los hijos de Dios para que lo conozcan y lo amen. Ese es el camino de resurrección. Seguir, amar y glorificar a Dios con todas las fuerzas de la vida. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, porque en este sábado nos das la fuerza y la gracia de comprender el don de la resurrección y la vida eterna en Dios. Gracias porque sabemos que eres el Dios de vivos. Perdónanos si las acciones, pensamientos y estilos de vida que hemos llevado han dado muerte a nuestra alma. Enséñanos a recuperar la vida del alma que nos has dado desde el bautismo. Enséñanos a vivir para ti. Enséñanos a quitar todas las idolatrías que nos matan, los vicios, las esclavitudes, todo aquello que no nos deja ser felices, para que tengamos vida de resurrección desde ya, para que cuando se transforme nuestra vida, cuando lleguemos al sepulcro, nuestro espíritu viva y después se una a nuestro cuerpo y un cuerpo glorificado para gozar eternamente de tu presencia. Que de la misma manera nuestros familiares crean, te conozcan y te amen y puedan tener la vida de eternidad que nos has dado a todos. Amén. Cuarto momento, la acción. Creo en la resurrección. Cuando ustedes dicen el credo en los domingos en la misa, dice creo en la resurrección de la carne, de los muertos, verdaderamente creen, comprenden qué es aquello. En la acción les dejo esta tarea y es, miren el Catecismo de la Iglesia, numeral 988 en adelante, y habla de todo lo que tiene que ver con la resurrección de la carne y la resurrección de los muertos, y más adelante hablará de la muerte y de todo el sentido de la muerte cristiana y de creer en la vida eterna. Son temas contiguos. Qué bueno que lo puedan mirar, profundizar, ahí los lleva a las citas bíblicas, mirar todos estos textos de San Pablo, de Corintios 15 y de otros textos donde nos habla de la claridad de la vida en la resurrección, mirar aquellos pasajes bíblicos que nos dicen esto de Dios verdaderamente tiene vida y vida de eternidad para ustedes y para mí. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olviden colocar los comentarios al pie. Muchas gracias por todo.